La mesa estaba puesta, como siempre. El aroma de la cena que Ricardo había preparado inundaba la sala, mientras yo intentaba encontrar algo de normalidad en medio de la monotonía que nos rodeaba. Mi corazón estaba en vilo, una sensación de expectativa me envolvía, aunque sabía que eso rara vez se concretizaba en nuestra vida. Ricardo siempre había tenido el control, siempre elevaba sus logros a un pedestal, mientras yo coexistía como una sombra a su lado. En ese momento, no sabía que la tormenta se acercaba. Él comenzó a hablar de su día, entre risas y comentarios despreocupados, pero algo cambiaba en el aire. En el fondo, percibí que vacilaba, como si se estuviera preparando para revelarme algo importante. Y entonces cayó la bomba. Estoy enamorado de otra mujer. Esas palabras se deshicieron en mi corazón, fragmentando mis sueños en mil pedazos. La incredulidad me golpeó como una descarga eléctrica. Un torbellino de emociones inundó mi ser, y el dolor de la desesperación me hizo cuestionarme cómo había llegado hasta allí. ¿Qué quieres decir con eso? La pregunta escapó de mis labios como un susurro solitario. No quería aceptar la verdad, pero la realidad me golpeaba como una ola implacable. Ricardo continuó. Su expresión era de una seguridad despectiva. No te preocupes, Sofía. Siempre estaré aquí por ti y por nuestra familia. Su arrogancia resonaba en el ambiente, y yo me sentía como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Incluso la idea de protestar parecía inútil. Con cada argumento que pensaba formular, la resistencia se disipaba. La voz crítica de Laura, mi suegra, resonaba en mi mente. Sus palabras recordándome que nunca sería suficiente, siempre apoyando el comportamiento de Ricardo, eran un peso que había cargado durante años. La traición no solo rompía la confianza que tenía en él, sino que también confirmaba las dudas que albergaba sobre mi propio valor. Pero, a medida que la desesperación se apoderaba de mi ser, una frase surgió en mi corazón. A veces, levantarse de las cenizas es la única forma de tener voz. Era un eco lejano, una semilla de esperanza en medio del dolor profundo. La compasión que siempre había reservado para Ricardo ahora era una llama interna que comenzaba a encenderse. Me di cuenta, en ese momento, que no podía seguir siendo su sombra. El dolor de la traición comenzaba a transformarse en una determinación silenciosa. La idea silenciosa de que, después de años de sumisión, la verdadera Sofía estaba emergiendo. Necesitaba comprender mi fuerza interior y buscar lo que realmente deseaba, lejos de las sombras que siempre me habían rodeado. Bajo ese cielo oscuro, hacer una promesa se volvió esencial. No volver a vivir a la sombra de Ricardo, no volver a aceptar ser quien él quería que yo fuera. Era hora de redescubrir mi propia historia. Finalmente, el primer paso hacia mi renacimiento estaba a punto de comenzar. Mi mundo siempre giró en torno a Ricardo y las expectativas que él imponía a mí y a nuestra vida. Recuerdo momentos en que me sentía como una figura decorativa en nuestra propia casa, un mueble que solo existía para embellecer su espectáculo. Las interacciones familiares siempre giraban en torno a él, sus logros, sus amistades, mientras yo me veía sofocada por un papel cada vez más limitado. Las fiestas familiares eran un claro ejemplo de ese ciclo agotador. Sonrisas forzadas se extendían entre los invitados, mientras Ricardo era el centro de atención. Él contaba historias de sus éxitos, y yo me sentaba a su lado, presente pero invisible. Recuerdo una ocasión en que recibió un premio en la oficina. Todos aplaudían y elogiaban su eficiencia, mientras yo estaba allí, vestida para impresionar, pero aplaudiendo a alguien que siempre me había robado mis aplausos. El orgullo de él era palpable, pero mi propia conquista, el sueño de ser emprendedora, permanecía atascado en mi garganta, y la pregunta que nunca me había atrevido a hacer resonaba en mi mente. ¿Dónde estaba mi espacio? Laura, mi suegra, siempre reforzó ese sentimiento de insuficiencia.
En esa misma fiesta, tan pronto como Ricardo recibió el premio, pude sentir sus palabras cortantes atravesando el aire. Debes inspirarte en él, Sofía. Una mujer debe ser un apoyo, no una competidora. La mirada de ella era un juego de ajedrez, cada movimiento calculado para mantenerme cautiva, como si hubiera una línea invisible uniéndome al pasado que Ricardo y ella habían tejido juntos. Las críticas que ella hacía a cada elección que tomaba, cada pequeño error, ensayaban un ciclo de culpa que cargaba como una armadura pesada. Lo único que haces bien es ser esposa. Esos recuerdos pesaban como anclas en mi pecho. Me veía atrapada entre la expectativa de ser la esposa perfecta y el deseo de romper esas cadenas. A medida que los años pasaban, me daba cuenta de que Ricardo siempre tomaba las decisiones por los dos, como si mi voz no tuviera importancia. Recuerdo veces en que intentaba compartir una idea o un deseo, fuera sobre un nuevo proyecto o un simple cambio en nuestro hogar. Era como hablarle a una pared. Sofía, no te preocupes por eso. Yo me encargo. Esas palabras eran un mantra, dichas como si necesitara ser rescatada de mis propias aspiraciones. Mientras reflexionaba sobre nuestra dinámica, me di cuenta de que, incluso en las conversaciones más casuales, nunca tenía la oportunidad de ser escuchada. Ricardo desconstruía mi confianza poco a poco, y, cuanto más él elevaba su imagen de éxito, más me perdía en la oscuridad de la insignificancia. Sus conversaciones siempre se desdoblaban en redes sociales, donde él exhibía su vida perfecta junto a sus amigos, conectándose con un mundo que yo sabía que me excluía. Bloco 2. Descoberta, tomada de conciencia. Me senté una de las noches siguientes, observando las paredes de nuestra casa que parecían cada vez más claustrofóbicas. El análisis y la desesperación luchaban por espacio en mi mente. Me di cuenta de que las risas de Ricardo y los halagos de Laura no eran más que ecos de una vida que ya no reconocía como mía. Empecé a cuestionarme si aún había algo que pudiera hacerse. Escuchaba el eco de mis esperanzas y la frustración de un futuro que se desvanecía lentamente. Pero una parte de mí no quería rendirse. No quería que mi legado fuera solo ser la esposa de alguien que nunca reconoció mi valía. Mi esencia, vibrante, creativa y llena de sueños, aún palpitaba bajo la superficie. Necesitaba redescubrirla, aunque estuviera envuelta en dudas. Cada crítica de Laura y cada desprecio de Ricardo eran temporales. La historia que yo elegiría escribir sería mía, no la de ellos. Decidí empezar a recuperar mi verdadera voz. Mis días se convirtieron en un espacio de introspección y planificación. Fui a varias tiendas y vi lo que estaría disponible si decidiera abrir una tienda online, un pequeño negocio que pudiera ser el primer paso hacia un futuro propio. Cada nueva idea me proporcionó una dosis de empoderamiento. Creería en mí misma más allá de lo que la dinámica familiar me había moldeado a ser. Allí, bajo la suave luz de la mañana, hice un voto silencioso. Comenzaría a dar forma a mis sueños. Cada elección que hiciera a partir de ahora sería un acto de resistencia, una demostración de que no sería solo el eco de otras personas, sino una sinfonía de fuerza y autonomía. Sentí una chispa de esperanza, algo que hacía mucho no respiraba. Era el momento que esperaba para transformar el dolor en poder, una jornada hacia mi propio renacimiento. El sueño de emprender renacía dentro de mí, una flor tierna surgiendo en las grietas del suelo endurecido. Aquí comenzaron mis planes. Los días siguieron en una danza lenta, entre el miedo y la esperanza. Decidí que ahora era el momento de construir mi nueva realidad. Mientras Ricardo pasaba horas trabajando y disfrutando de su vida llena de prestigio, yo estaba en casa, investigando frenéticamente cómo iniciar un negocio online.
Las tardes estaban llenas de ansiedad y emoción. Lo que siempre había sido un sueño lejano, ahora estaba a mi alcance, y estaba decidida a agarrarlo con ambas manos. Todavía era un secreto. Cada pequeño paso que daba lejos de la vida que conocía estaba cargado de una leve adrenalina. Empecé a crear un plan en una libreta que había encontrado escondida en un cajón. Las páginas llenas de ideas crudas y bocetos de productos se convirtieron en una forma de liberarme. Escribí sobre lo que quería vender: ropa, accesorios, algo que reflejara mi estilo, mi visión. Sentí la energía fluyendo a través de mí, como si finalmente hubiera encontrado una parte olvidada de mí misma, que estaba allí ansiosamente esperando ser revelada. Con el paso de las semanas, me involucré más en la creación de la marca. Investigué proveedores, probé productos, miré cada detalle con empeño. Tan pronto como el sol se ponía y Ricardo ya no estaba cerca, me iluminaba con las pantallas de mi ordenador, sintiéndome como una artista al borde de su obra maestra. Conversaciones discretas con amigas del pasado, que siempre me habían apoyado, empezaron a nutrirme. Ellas eran como electricidad, creando una red de ánimo que me animaba y hacía brillar la luz que Ricardo casi apagó. Pero, detrás del entusiasmo, las sombras de Ricardo aún eran un peso. El hombre que un día fue el amor de mi vida ahora era un lastre. Escuchaba sus palabras en mi mente. Sofía, no necesitas un negocio. Ya tenemos todo. Esa frase resonaba cada vez que sentía que mi esfuerzo no valía la pena. La verdad es que, cada vez que él intentaba invalidar lo que estaba haciendo, una ola de determinación se intensificaba. Esto no es solo sobre nosotros, me decía, es sobre mí. La comprensión de que había algo más en mí comenzó a tomar forma. Miré la verdad que había ignorado durante mucho tiempo. Yo era capaz de más que simplemente ser la esposa sumisa y perfecta. Con los días pasando, percibí que yo era una mujer independiente, con sueños y aspiraciones que no podían ser sofocados. Necesitaba reclamar mi voz. En uno de los encuentros semanales con mis amigas, compartí la idea de abrir mi tienda online. El calor del ánimo de ellas se expandió por la sala como un abrazo cálido. Tienes que hacerlo, Sofía. Siempre has tenido talento para esto, me dijo una amiga, su mirada brillante reflejando la fe que a veces yo no conseguía tener en mí misma. Cada palabra positiva era como un nuevo lápiz de color en mi paleta. Con el apoyo que recibía, mi confianza crecía, incluso cuando Ricardo hacía cuestión de mostrarse indiferente. La transformación ocurrió lentamente, pero fui percibiendo cómo mi espíritu se reanimaba a cada paso. Cada día dedicado a la preparación me recordaba a un nuevo yo, una Sofía que ya no se escondía detrás de las expectativas de los otros. Cuando Ricardo preguntaba qué estaba haciendo, siempre decía que estaba ocupada con cosas de la casa. Él parecía satisfecho con esa respuesta, quizás incluso aliviado de que pareciera enfocada en algo que no era él. Finalicé mi plan de negocios. En una noche clara, me senté a la mesa y escribí con firmeza: Sofía Fashion, moda con sabor a libertad. Esa frase tenía un peso más profundo de lo que cualquiera pudiera imaginar. Sabía que estaba creando un espacio donde podría ser finalmente yo misma, sin las ataduras que siempre habían pesado sobre mí. Las semanas pasaron y Sofía Moda, moda con sabor a libertad, comenzó a consolidarse como una extensión de mí misma, reflejando mi viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Cada prenda seleccionada para el sitio web se convertía en más que un producto. Era una afirmación de mi libertad e individualidad. Lo que antes era un sueño lejano, ahora se tornaba una realidad vibrante y viva. Pronto recibí mensajes de retroalimentación de clientas,
Y esa comunicación me entusiasmó. Una clienta, una amiga del colegio, escribió que el vestido que compró no solo la hizo lucir increíble, sino que también la hizo sentir poderosa. Ese mensaje resonó en mi corazón como una señal de que estaba llegando no solo a mujeres que necesitaban moda, sino también a aquellas que anhelaban autoconfianza. Mi objetivo no era meramente vender ropa, era inspirar transformaciones. El negocio florecía y yo me sumergía cada vez más en investigaciones sobre emprendimiento, buscando maneras de expandir mi presencia online. Aprender a crear contenido impactante, a potenciar mi engagement en las redes sociales y a desarrollar mi propia marca se convertía en una nueva emoción. Cada clic en publicar era como un soplo de vida en mi creatividad, probando las aguas de un mundo que antes solo observaba. La emoción me recordaba las sonrisas de Ricardo en tiempos más felices. Sin embargo, la sombra del pasado aún planeaba sobre mí. Ricardo pasaba mucho tiempo con Laura, frecuentemente menospreciando lo que yo hacía. Su necesidad de criticar aún estaba presente. ¿No deberías dedicarte a lo que realmente importa, Sofía? Tu tienda puede ser solo una fase, decía Laura, sin disimular la ironía en su voz. Comentarios como ese eran como cuchillos afilados, pero, en lugar de desestabilizarme, se convertían en combustible para mi determinación. Crecía en mí la certeza de que necesitaba y quería ser libre. Con la rutina de la tienda, mi transformación comenzó a reflejarse en otros aspectos de la vida. El simple acto de vestirme se convirtió en un ritual. Cada prenda que elegía y vestía era una manifestación de mi fuerza. El espejo, que un día solo reflejó inseguridad, ahora revelaba confianza y empoderamiento. La luz que brillaba en mi mirada mostraba a la mujer segura que siempre fui, pero que Ricardo había intentado apagar. Ayudaba aún más en la atención de los pedidos, y a cada nueva venta sentía que estaba moldeando no solo un producto, sino una conexión real con mis clientas. Una parte de mí comenzó a escribir sobre el viaje, creando un espacio en el sitio web para compartir historias y animar a otras mujeres. Al hacerlo, vi una red de apoyo y solidaridad formarse. Mujeres comenzaron a compartir sus experiencias de superación, y esas palabras solo reforzaban mi voz y la de otras que anhelaban libertad. Una mañana, un mensaje de Elena lo cambió todo. Gracias, Sofía, escribió. Tu historia me ayudó a decidir dejar una relación tóxica. En ese instante, la confirmación de que mi historia tenía poder fue transformadora. El peso del pasado se volvió ligero, y la certeza de que estaba cumpliendo un propósito se hizo realidad. Un día cualquiera, recibí una llamada de Ricardo. Quería reunirse y mi corazón se aceleró. Aunque sus intenciones eran inciertas, decidí que era hora de enfrentar el pasado. Al encontrarnos en una cafetería vibrante y concurrida, el nerviosismo fluía en mí. Naturalmente, Ricardo sacó a relucir su vida actual, intentando justificar los cambios y la nueva mujer a su lado. Pero lo que él no sabía era que mis nuevas conquistas me habían hecho más fuerte. Permanecí firme, dejando claro que lo que realmente importaba ahora era mi viaje y mi independencia. Hablé sobre cómo el negocio se convertía en un espacio donde podía expresar mi autenticidad. Al mencionar Sofía Moda, percibí que la debilidad en sus expresiones era visible. Él se dio cuenta de que lo que había subestimado estaba floreciendo. En el desarrollo de la conversación, Ricardo hizo un gesto inesperado. Elogió mi determinación. No sentía necesidad de validación, pero el encuentro estaba rompiendo barreras y revelando cuánto había cambiado. Él ya no era la autoridad en mi vida. Al salir de la cafetería, una sensación de alivio inundó mi alma. Ricardo podría intentar reconectarse, pero en realidad yo ya me había liberado.
Mi anhelo por aprobación se desvanecía y me sentía mucho más viva que hacía tiempo. El camino que había trazado se estaba moldeando, y yo me había convertido en la protagonista de mi historia, caminando hacia lo que sería solo el comienzo. La luz que ardía en mí era una llama vibrante, una fuerza que crecía con cada nuevo desafío. Presionada por el ritmo acelerado de la vida, la transformación de Sofía se estaba convirtiendo no solo en una realidad, sino en un movimiento. No solo había encontrado mi voz, sino que quería afinarla aún más, creando un espacio seguro para que otras mujeres encontraran la suya. Ahora estaba lista para marcar la siguiente etapa de mi viaje, y esta vez ya no estaba sola. Estaba unida a otras mujeres que habían encontrado su libertad, dispuestas a luchar por quienes querían ser. A cada paso que daba, se desarrollaba un nuevo capítulo de mi historia. Sofía, la mujer renacida, ahora rebosaba coraje y autenticidad, mientras el mundo a mi alrededor comenzaba a abrirse ante mi nueva realidad. Con cada día que pasaba, Sofía Moda se consolidaba no solo como una tienda, sino como un símbolo de mi lucha, de mi crecimiento y de la resiliencia que florecía en mi corazón. El proceso de emprender se había transformado en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Cada nueva venta que hacía era como un recordatorio, una confirmación de que había encontrado una voz que resonaba más allá de las paredes de mi pasado. Los mensajes de retroalimentación de mis clientas eran verdaderos regalos. Cada uno de ellos cargaba una pequeña parte de mi historia. Una mujer escribió que, al vestir una de mis creaciones, se sintió como una nueva versión de sí misma. Esa conexión genuina me hizo percibir que no estaba solo vendiendo ropa. Estaba compartiendo experiencias y promoviendo una transformación real. El poder de tocar la vida de otras mujeres me llenaba de energía y gratitud. Entre ellas estaba Ana, una artista que se unió a mí para un proyecto colaborativo, donde sus prendas de arte se combinaban con mis piezas. Juntas, diseñaríamos una colección que contara nuestras historias, uniendo moda y arte como una forma de empoderamiento. No solo creábamos, sino que también éramos las autoras de nuestras narrativas, expresando en cada punto lo que significaba redescubrir la libertad. Cuando recibí la invitación para participar en un concurso local de startups, una mezcla de emociones me invadió. El desafío parecía aterrador, pero la idea de exponer mi marca al mundo era irresistible. ¿Cómo podría rechazar la oportunidad de mostrar lo que había logrado y el impacto que mi tienda estaba causando? La duda aún llamaba a la puerta de mi mente. ¿Y si fracaso? Pero esa voz se estaba volviendo cada vez más suave en comparación con la fuerza de las nuevas creencias que estaba alimentando en mi interior. Los días que siguieron fueron intensos, como un torbellino de tareas. Mis noches estudiando y ensayando eran una dulce combinación de nerviosismo y excitación. Creé un esquema de ensayo que incluía todos los enfoques posibles para la presentación ante el panel de inversores. Recordaba una frase que siempre resonaba: la preparación es la clave del éxito. Con esto en mente, cada nueva mañana comenzaba con mi rutina de afirmaciones, donde repetía en voz alta que era fuerte, capaz y digna de alcanzar mis sueños. Luego llegó el día de la presentación. El auditorio estaba lleno de energía y talento. Sentí mi corazón latir fuerte en mi pecho mientras subía al escenario. La luz de los focos era intensa y deslumbrante. Al mirar a la audiencia, me di cuenta de que estaba ante un grupo de personas que no solo estaban allí para juzgarme, sino para escuchar las historias y las luchas que habían moldeado mi viaje. Tan pronto como comencé a presentar la visión de Sofía Moda, la calma comenzó a instalarse dentro de mí. Hablé sobre mi trayectoria, reafirmando la esencia de lo que significaba empoderar a otras mujeres a través de la moda.
Creé un ambiente acogedor con la audiencia, donde cada una de ellas parecía conectarse con mi historia. Era algo más que palabras e imágenes. Era un testimonio de coraje y superación. Cuando terminé la presentación, el aplauso en la sala fue ensordecedor. El sentimiento del deber cumplido y la emoción inundaron mi corazón. Al bajar del escenario, encontré a Ricardo a la distancia, observando con una expresión que variaba entre la exploración y la sorpresa. Había algo diferente en su mirada, y, por primera vez, vi un reconocimiento genuino de lo que había construido. Ya no era una sombra del pasado. Definitivamente, era un reflejo de la nueva Sofía, fuerte, intrépida y lista para todo. Los días siguientes a la competencia fueron un frenesí de retroalimentación. Las inversoras comenzaron a contactarme, deseando discutir la colaboración y el apoyo para Sofía Moda. Las redes sociales comenzaron a explotar con mensajes de aliento, y me di cuenta de que había creado más que una tienda. Había construido una comunidad de mujeres que se apoyaban mutuamente. Cada día traía nuevas interacciones, nuevas historias y nuevas conexiones que me alentaban aún más. Una semana después de la competencia, recibí un mensaje de Elena, quien me agradeció nuevamente por ayudarla a dar el paso que dudaba en dar. En ese mensaje, ella compartía cómo su vida había cambiado después de permitirse liberarse de sus ataduras. No sabes cómo lo que hiciste me inspiró, Sofía. Finalmente, me estoy permitiendo ser yo misma, escribió. Sentí mi corazón calentarse al leer esas palabras. La sensación de ver que mi viaje estaba ayudando a otras mujeres a sacar sus propias historias a la luz era inigualable. Cuando recordé el encuentro con Ricardo, vi ahora cómo el cambio que experimenté se estaba reflejando en todos los aspectos de mi vida. Sentí algo de compasión por él, por no haber podido percibir el valor que yo tenía. Ya no necesitaba ser la mujer que él quería que yo fuera. Yo era la historia que no había sido contada. Con mi viaje en constante expansión, el evento de lanzamiento de la nueva colección Renacimiento de Sofía Moda se acercaba rápidamente. El espacio estaba decorado con flores coloridas y luz suave, creando un ambiente acogedor y vibrante. Mis emociones eran una mezcla de ansiedad y excitación. Este evento no sería solo un escaparate para mi nueva colección, sino una oportunidad para crear un espacio de empoderamiento que uniera a las mujeres. Era hora de compartir nuestras historias y celebrar la fuerza que existía entre nosotras. En cada detalle del evento, me aseguré de que el propósito fuera claro: celebrar la libertad y la transformación. Como anfitriona, mi corazón palpitaba al mirar al público que comenzaba a reunirse. Mujeres de todas las edades y orígenes estaban allí, cada una cargando las marcas de sus propias batallas y victorias. Mientras el espacio se llenaba, elegí un momento para dirigir mis palabras a ellas. Estamos aquí para celebrar no solo la moda, sino a cada una de nosotras como mujeres poderosas y resilientes. Las animé a unirse y compartir sus historias. Después de mi breve introducción, preparé un panel de discusión donde invitaría a algunas mujeres a compartir sus experiencias. La primera en hablar fue Clara, quien compartió cómo decidió dejar un trabajo que no la satisfacía para seguir su pasión por crear arte. Sus palabras resonaron en mí, haciendo eco del mismo dolor que tantas habían enfrentado. Era gratificante ver a tantas mujeres abriéndose sobre sus trayectorias, reflejando una conexión verdadera que se hacía presente. Mientras las historias se desarrollaban, percibí que la atmósfera de la sala estaba impregnada de solidaridad. En medio de esta celebración, noté a Ricardo y Laura presentes. Sus expresiones en medio del mar de alegría eran un contraste. Su presencia ya no me conmovía. De hecho, yo había pasado por una transformación y estaba lista para confrontarlos. Después del panel de discusión, creé un momento especial.
un círculo donde cada mujer podía levantarse y compartir algo que estaba dejando atrás. A cada historia contada, veía las viejas memorias desvanecerse, dando lugar a un nuevo espíritu de renacimiento. El círculo se llenó de gritos de ánimo y apoyo. Una mujer, emocionada, dijo: «Hoy dejaré atrás las inseguridades que me impedían ser yo misma». En el auge del evento, no pude evitar que sentimientos de gratitud y empoderamiento se superpusieran. Pero, al mismo tiempo, la presencia de Ricardo y Laura flotaba como nubes de tormenta. La palabra final estaba por llegar. Mientras la energía pulsante de la sala continuaba, Ricardo se acercó a mí. Nuestras miradas se cruzaron, y me di cuenta de que era el momento. «Sofía, ¿puedo hablar contigo?», preguntó, con la voz vacilante. El tono de su voz estaba distante de los gritos de apoyo que había escuchado durante el día. Respiré profundo, reconociendo la fuerza que había construido. «Hoy no es sobre nosotros, Ricardo. Es sobre todas estas mujeres y lo que estamos celebrando aquí», respondí, la firmeza en mi voz resonando frente a él. Laura, percibiendo la creciente tensión, se acercó. «¿Todavía crees que esto es algo serio, Sofía? ¿Un evento? ¿Toda esta atención? ¿De verdad crees que esto puede significar algo?». Su incredulidad era un cuchillo afilado, pero yo estaba preparada para el enfrentamiento. La miré, firme y resuelta. «Lo que estoy haciendo es más que un evento, Laura. Es la prueba de que las mujeres pueden unirse y apoyarse». Estas palabras resonaron no solo para ella, sino para todas nosotras allí. Ricardo miró a Laura y, sorprendentemente, dijo: «Madre, no lo estás entendiendo. Sofía ha construido algo real. Mira a todas estas mujeres. Ellas se apoyan unas a otras. Eso es lo que importa». Aquella declaración tenía un peso inmenso. Sentí que era la primera vez que Ricardo realmente consideraba lo que había logrado. El momento fue como un rayo de luz atravesando nubes densas. En esa fracción de segundo, comprendí que la compasión que un día sentí por Ricardo ya no necesitaba definir mi vida. Él estaba allí, en mi vida, pero yo ya no dependía más de él. Lo que había construido no dependería del reconocimiento de ellos. El evento era mío y el viaje era mío. Cuando el tumulto disminuyó, Clara y otras mujeres se reunieron cerca de nosotros, percibiendo la tensión en el aire. «Sofía, eres una inspiración», dijo Clara, guiñándome un ojo con una mirada de apoyo. La energía de solidaridad era palpable y casi trascendía las palabras que habían sido dichas. Bloco 6. Triunfo e liberdade. Sentí mi corazón calentarse al ver que Ricardo y Laura estaban ahora en una lucha desigual. Ellos representaban todo por lo que ya había luchado, mientras yo emanaba fuerza y confianza en mí misma. Con una sonrisa serena, volví a dirigirme al público. «Hoy estamos aquí para reconocernos y apoyarnos. Este evento es sobre celebrar a todas nosotras, y cada historia que se ha contado se entrelaza en una hermosa alfombra multicolor». El evento siguió su curso, repleto de historias y unión. Tan pronto como las mujeres comenzaron a salir, pude sentir la energía de la sala transformarse en un símbolo de mis logros y mi lucha. Ricardo y Laura, por su parte, no sabían qué hacer. El camino que siempre pensé que necesitaría de ellos ahora estaba pisando nuevas direcciones. Después del evento, mientras ordenaba el espacio, una ola de emociones me invadió. Lo que antes era dependencia se había transformado en libertad. Con cada nueva interacción con mujeres, percibía que el verdadero cambio no era solo parte de mi sueño, era la formación de un movimiento creciente. La vida estaba pasando por una revolución que se reflejaba en cada una de nosotras. Cuando el día llegó a su fin y las luces se apagaron, sentí una pura sensación de realización. El viaje aún continuaba,
lleno de nuevos desafíos y oportunidades. La visión de Sofía estaba apenas comenzando, y ahora, más que nunca, me sentía conectada a un legado mayor. Una nueva era despuntaba, y yo estaba finalmente lista para vivirla en su totalidad, una fuerza arrolladora, con un corazón feroz y una determinación inquebrantable. La nueva historia de Sofía estaba a punto de ser contada, y ella no estaba sola. Estaba rodeada de mujeres decididas a reescribir sus narrativas. Los ecos del evento aún resonaban en mí. El poder de las mujeres reunidas, intercambiando historias de superación y apoyo, trajo un renovado entusiasmo no solo a Sofía Moda, sino a mi vida en general. Cada interacción era una confirmación de que mi jornada estaba creando un impacto real, y eso me dejaba radiante. Sin embargo, la presencia de Ricardo y Laura durante el evento me hizo reflexionar sobre las dinámicas familiares que aún persistían. Después del evento, sabía que necesitaba confrontarlos de alguna manera, especialmente a Ricardo. Él parecía dividido entre el orgullo por mi éxito y la inseguridad en relación con nuestro pasado. Para mí, estaba claro que necesitábamos encontrar un nuevo entendimiento. Una mañana, decidí que era hora de responder a los mensajes no leídos de Ricardo. Con un corazón decidido, redacté un correo electrónico. No quería retroceder en mi importancia o mi crecimiento. En el mensaje, hablé sobre los cambios que ocurrían en mi vida y cómo mis esfuerzos en la tienda me estaban ayudando a reencontrarme. Más importante, reforcé que no lo estaba haciendo para complacerlos, sino para mí misma. Ricardo respondió rápidamente, pidiendo una reunión. Dudosa, acepté, sintiendo que necesitaba una conversación franca para definir la nueva dinámica entre nosotros. El café donde nos encontramos estaba repleto de recuerdos, pero yo estaba lista para ocupar mi espacio. Cuando nos encontramos, noté que Ricardo parecía nervioso. Sofía, realmente no sabía que tenías todo este potencial, comenzó. Esas palabras eran un reconocimiento que esperé durante tanto tiempo, pero ahora eran solo parte de la conversación. Sí, y ahora estoy aquí para mostrármelo, no para vivir a la sombra de lo que tú crees que soy. Laura entró en escena, con su mirada crítica, pero ella parecía, de una manera sutil, menos combativa. Te has convertido en una mujer increíble, aunque yo no lo haya visto antes, dijo. Había algunas notas de vulnerabilidad en su voz, y percibí que estaban empezando a entender que yo no era más la mujer que ellos querían que yo fuera, sino alguien que se había hecho fuerte a causa de sus expectativas. El diálogo fluía, y mientras compartíamos nuestras experiencias, percibí que estábamos creando una nueva narrativa. Ricardo, aunque aún reacio, comenzó a abrirse sobre sus propias inseguridades, mostrando debilidades que nunca había revelado. Esto no era simplemente sobre dejar ir el pasado, sino sobre construir un futuro donde pudiéramos respetar los caminos que tomamos. El peso de los días pasados comenzó a disiparse. Mientras conversábamos, los lazos familiares parecían transformarse, y sentía que había una nueva oportunidad de construir algo diferente entre nosotros. Ricardo, en particular, estaba empezando a ver no solo lo que había logrado, sino también la jornada que había vivido para llegar hasta allí. Después de la reunión, la ligereza que sentía era inusual, no solo en las palabras, sino en la comprensión que irrumpía entre nosotros. Lo que antes era una relación conflictiva estaba evolucionando hacia un terreno común, donde los sentimientos de apoyo e inspiración reemplazaban el desdén y la indiferencia. En los días siguientes, esta nueva dinámica me permitió continuar creciendo. No sabía con certeza qué futuro nos reservaba a mí y a mi familia, pero ahora había un espacio de entendimiento que crearía nuevas oportunidades para todos nosotros. La historia de Sofía continuaba, ahora en una nueva fase. Yo era diferente,
y así era mi relación con Ricardo y Laura. Era un capítulo repleto de esperanza, fuerza y autodescubrimiento, y tenía la certeza de que, independientemente de lo que viniera después, no enfrentaría sola. Estaba rodeada de mujeres notables que, juntas, estaban decididas a ayudarse unas a otras a reescribir sus narrativas. El nuevo futuro parecía brillante, y la jornada era un recordatorio constante de que, detrás de cada historia, había una oportunidad de renacimiento y transformación. Lo que antes era una relación conflictiva estaba evolucionando hacia un terreno común, donde los sentimientos de apoyo e inspiración reemplazaban el desdén y la indiferencia. En los días siguientes, esta nueva dinámica me permitió continuar creciendo. No sabía con certeza qué futuro nos reservaba a mí y a mi familia, pero ahora había un espacio de entendimiento que crearía nuevas oportunidades para todos nosotros. La historia de Sofía continuaba, ahora en una nueva fase. Yo era diferente, y así era mi relación con Ricardo y Laura. Era un capítulo repleto de esperanza, fuerza y autodescubrimiento, y tenía la certeza de que, independientemente de lo que viniera después, no enfrentaría sola. Estaba rodeada de mujeres notables que, juntas, estaban decididas a ayudarse unas a otras a reescribir sus narrativas. El nuevo futuro parecía brillante, y la jornada era un recordatorio constante de que, detrás de cada historia, había una oportunidad de renacimiento y transformación.